Acuérdense que también salimos en vivo por el canal de YouTube, en la plataforma del Leedor. Del sitio Leedor, muy bien. Bien, entonces aquí estamos. Se me acaba de perder nuestro invitado de hoy, que nos dice que es una gran ilusión vernos y ya nos derrite con ese comentario. Acá está, buenísimo, te vuelvo a dar audio. Bueno, bienvenidos, vamos a tener una semana muy variada. Muchas gracias por sumarse a otra charla de Cultura Viral Federal, a otra cuarencharla. Estamos acá como a mitad de equipo. Hola Sol, que ya está silenciada. Saludanos así queda grabado en el canal. Bueno, hola. Hoy vamos a tener una cuarencharla muy especial que viene desde el otro lado del Atlántico y vamos a charlar un poquito sobre la desertificación cultural. Bueno, sin mayores preámbulos, entonces los dejamos con José Iglesias García Arenal, que es artista y curador, y nos va a contar sobre su proyecto de desertificación cultural. José, bienvenido. Muchas gracias. Que, como decía antes en el chat, qué ilusión ver a tanta gente, mucha gente conocida y estar por aquí. ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? Perfecto. Genial. Pues yo creo que sin más paso a hablar de desertificación. Por comentar al principio, yo soy José, trabajo como artista y como curador, intentando mezclar las dos prácticas y hacerlo lo más fluido posible. Y normalmente trabajo en proyectos que tienen una parte siempre colectiva y una parte de investigación y de largo desarrollo. Y eso me ha hecho montar varios colectivos o varias mini instituciones desde donde intento trabajar. Y una de ellas es MAL, una plataforma curatorial que fundamos hace un año en Sevilla. Hace 2 años casi, bueno, no sé exactamente cuánto tiempo. MAL, os voy a pasar unos cuantos links por aquí, por el chat, para que lo veáis. Paso el de la plataforma MAL, porque el proyecto este de certificación lo estamos haciendo desde esta plataforma en colaboración con una sala de teatro que está situada, que se llama Teatro Guirigay, y que paso el chat, y que está situada en Extremadura. Para ubicar un poco, Extremadura, Sevilla, estamos en el suroeste de la península ibérica, el suroeste español. La Sala Guirigay está en un pueblecito de 8.000 habitantes que se llama Los Santos de Maimona, que es donde yo estoy ahora mismo. Y desde aquí es desde donde estamos montando este proyecto de certificación cultural, que es un proyecto que surge yo creo que más o menos hace un año, en un proceso en el que, por un lado, yo me estaba mudando de Sevilla a Los Santos, estaba situándome en el entorno rural extremeño. Por otro lado, el mundo se empezaba o ya se vivía con climática. Ahora parece que ha pasado tantas cosas en los últimos meses que casi se hace raro. Hace mucho tiempo pasado el Amazonas, Australia estaba en llamas y de pronto la cuarentena, el COVID, un golpe tan bestia que ha dejado un poco la cuestión de la crisis climática casi en un segundo lugar, cuando realmente tampoco se podrían diferenciar. Pero, perdón, me estoy... Bueno, aguárdenme un segundo que no solamente no se lo escucha, sino que me parece que lo perdimos. José, que estaba teniendo algunos problemas de conexión. ¿Volvió? Entonces, yo lo busco y le doy. Hola,
se me ha cerrado directamente. Eh, no sé, creo que por aquí están diciendo que se corta mucho. No sé dónde me he quedado o sí. ¿Ahora mismo se me oye? ¿Se escucha bien? Se te escucha perfecto, sí. Vale. Bueno, estaba hablando que la certificación surge hace un año, más o menos, y surgió sobre todo como una especie de nombre, de proyecto, desierto, de un desierto cultural. Era como un nombre muy fuerte para entender lo que estaba pasando o que está pasando en el contexto rural de España, en Extremadura particularmente, que es donde yo estoy ahora, donde yo estaba mudándome a Extremadura y de pronto la sensación que me encontraba era de que había un páramo cultural. Entonces, de pronto surge este término de certificación cultural. Empezamos a darle vueltas al término, a la palabra desierto, a qué quiere decir. Surge primero la palabra y luego empezamos a darle vueltas de qué quiere decir. Y nos encontramos que es una herramienta muy potente para hablar de muchas cosas. Para hablar, por un lado, de la crisis climática y de la sombra de un desierto que amenaza tantos lugares donde estoy ahora, en el sur de Europa, pero tantos de África, de América, por supuesto. Pero también el desierto cultural es el desierto que produce las políticas liberales, unas políticas que al entender la cultura como una mercancía, premian la cantidad y la calidad, perdón, la cantidad sobre la calidad, produciendo lo que en términos agrarios sería una especie de monocultivo, de grandes productos que no dejan espacio a las producciones, a pequeños proyectos. Entonces, la palabra desierto, desertificación cultural, nos parecía que era como muy sugerente para hablar por un lado, el cambio climático y por otro lado, la violencia neoliberal que funciona en todo el mundo y en unos sitios de una forma más agresiva que en otros. Y particularmente en zonas rurales de una forma especialmente violenta. Entonces, bueno, dando vueltas a esto, al final como que concentramos y desertificación cultural un poco lo que pretendía era preguntarse de qué modo afecta a proyectos culturales que están sucediendo en ámbitos rurales y por otro lo contrario, cómo no sé lo contrario, pero cómo desde ámbitos rurales se pueden utilizar proyectos culturales para responder a la urgencia climática con la que nos pone un desierto de las narices, sí o sí. Y bueno, discutiendo o dando vueltas y conversando, se juntaron una serie de viajes. Por un lado a Cerdeña, isla italiana, donde encontrábamos muchas similitudes y de pronto pensábamos en que era importante pensar, era necesario como pensar diferentes lugares y no solo centrarnos en Extremadura. Y por otro lado, la casualidad o la intención de viajar a Patagonia hace unos meses, a Río Gallegos, para pensar otro tipo de desiertos o otro tipo de construcciones y otro tipo de contextos. Entonces, un poco con estas experiencias y conociendo gente de diferentes lugares, decidimos organizar un encuentro que se debería estar llevando a cabo, que se debería haber llevado a cabo el fin de semana pasado, este fin de semana, ayer, en el que juntar a varios artistas, gestores, gestoras, curadores, diferentes agentes culturales que tenían experiencias que compartir en torno a desiertos, en torno a proyectos culturales y en entornos rurales. Empezamos a armar este evento del que surgió un proyecto de residencias
para artistas. Al final se iba a convertir en mes y medio, no me acuerdo ahora exactamente, de unas residencias en un pueblecito aquí al lado, Valverde de Burguillos, un pequeño pueblo, no sé cuántos, no voy a decir los habitantes que tiene porque me voy a equivocar. Unas residencias y luego un encuentro y colaboración con diferentes agentes de la zona. Pero que, bueno, en febrero o marzo llega el golpetazo del COVID y vemos que no es viable hacerlo. Nos planteamos si lo retrasamos para hacerlo como evento y decidimos que no, que es mejor intentar aprovechar las circunstancias para darle otro formato y seguir haciendo cosas más allá. Esto era un proyecto de largo recorrido, así que tampoco pasaba nada por si ahora aprovechamos estas circunstancias para darle otro formato y pues, dejar el encuentro, dejar la residencia para más adelante. Así que dándole la vuelta, lo transformamos en un taller online. En el enlace que os he pasado de la página de MAL está toda la información del taller. El taller es con un grupo cerrado. Lamentablemente el grupo lo cerramos ya la semana pasada. La verdad es que habíamos dejado como unas 2 semanas para que se apuntase gente, pero fue un éxito bastante bestia y en los primeros 3 días se llenó el cupo. Y hemos formado este grupito que al final somos unas 20 personas y hay una serie de sesiones con personas invitadas, artistas, investigadoras, bueno, de diversos campos, con el que estamos haciendo, bueno, grabando conversaciones a modo de entrevista o casi con un formato muy, muy radiofónico, porque la idea es que estos encuentros que los estamos grabando durante julio-agosto los trabajemos y les demos el formato de un podcast de radio que se pueda compartir. Es una metodología que nos permite tener conversaciones online. Todos estamos teniendo conversaciones online en estos meses, pero creo que esta metodología de formar primero un grupito, grabar y luego elaborar todo eso permitía como tener unas conversaciones un poco más cálidas de lo que se suele tener en las conversaciones de Zoom así aleatorias. O sea, es necesario como formar un poco de grupo. Esta cosa que se nota tan fuerte aquí en las cuarencharlas, cuando con los comentarios y las referencias que hay al principio, que se nota que ya hay un grupo, que se ha formado un colectivo. Entonces, bueno, este es como el formato que va a tener. La idea es que en septiembre lancemos los podcasts y seguramente una pequeña publicación y que un poco más adelante recuperemos la idea de las residencias y hagamos residencias para no solo para artistas, también para personas que se ubican en otros lugares que son difíciles de definir. Algo que se mueva entre artista, investigador y como todo lo que hay, todo el espectro que puede haber en medio. Y me queda así como decir como que esto, que, bueno, lo he dicho antes, pero lo remarco, es algo que estamos haciendo desde, por un lado, la plataforma curatorial MAL y por otro lado la Sala Grigay, que realmente es una sala de teatro situada aquí en Los Santos de Maimona. Y luego con el apoyo por un lado, de una pequeña fundación, que es quien nos da el apoyo económico para poder hacerlo, y por otro lado, de Maldita Cultura, que es una revista digital. Os voy a pasar un enlace donde hay además un artículo sobre desertificación. Lo hacemos, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, lo hacemos con Maldita Cultura y con una radio independiente, una radio que os voy a pasar ahora el enlace de Mixcloud, que está situada también aquí en el pueblo y con quien vamos a elaborar los podcasts. Y bueno, esto sería como un poco la presentación más técnica de los elementos que configuran este proyecto de pensamiento, de discusión colectiva en torno a desiertos y en torno a qué fuerza tiene el desierto
para hacernos entender el mundo en el que vivimos y cómo responder a las situaciones de violencia neoliberal y de crisis climática en las que estamos. Voy a mirar un momento las notas. ¿Se escucha bien? ¿Por ahora? Vale, genial. Bueno, una de las cosas por un lado, el desierto es como es una imagen potentísima para hablar perdón, estaba leyendo el comentario este. El desierto es una imagen potentísima para hablar del mundo en el que vivimos y de los imaginarios neoliberales apocalípticos, muy marcados por el cine de Hollywood, que presentan el futuro siempre como con un gran dramatismo. Entonces, era necesario hacer como un proceso de construcción de qué es el desierto, de qué es lo desértico, y ese proceso de deconstrucción empieza planteando que el desierto es una construcción occidental. El desierto se construye desde una mirada desde el afuera. Son los pueblos europeos quienes llegan al Sáhara y dicen, oh, el desierto del Sáhara. Los pueblos nómadas saharauis no hablan del desierto, hablan de la abadía, hablan de la hamada. Tienen una experiencia muy diferente. Esta idea de construcción del desierto para mí fue muy, muy clara en Patagonia, donde está la conquista del desierto, donde está el gran evento de la conquista del desierto que da forma a la Patagonia, cuando realmente la conquista del desierto es la construcción del desierto. Entonces, de hecho, muy a raíz de estar allí en Patagonia y de hablar con gente y pensar en torno a esta conquista del desierto, nos preguntamos por qué se inventa el desierto, por qué de pronto desde los centros de poder europeos occidentales es conveniente designar algunas zonas como vacías, como desprovistas de vida, lugares extremos, de calor, de frío, lugares desérticos. Y en el caso por ejemplo, la conquista del desierto en Argentina, la respuesta es muy evidente. Se habla del desierto para ocultar un genocidio, del genocidio de pueblos indígenas. Se habla de desierto para decir, no, aquí no había nada, y para justificar una ocupación, una guerra de ocupación. Como dice Sol Cabezas, no era desierto, estaba habitado. Efectivamente, esa es la clave. Entonces se hace necesario como deconstruir esta idea de desierto. De los pueblos saharauis aprendimos que el desierto no significa nada, que realmente para los pueblos que habitan esas zonas hay 1000 formas de llamar al terreno, al territorio, y todas están llenas de vida. Para un segundo para mirar notas. Y hay 2 casos más que los quiero comentar así, un poco superficial, sin profundizar, pero que son muy, muy ilustradores para este proceso de deconstruir qué es el desierto. Uno es, nos tenemos que ir a China, a Xinjiang. Si hay alguien que habla chino, me odiará porque mi pronunciación es horrible. Es la zona más al oeste de China. Es la zona donde en los años 70, durante la Revolución Cultural, se montan los campos de reeducación y donde a cientos, miles de personas se las traslada allí y se convierten en campos de concentración. Pero realmente esos campos de concentración no eran nada. Era una zona que desde fuera se hubiera mirado como desértica. Esa estructura se sigue extendiendo hacia la zona de Xinjiang, que estaría un poco más, eso es justo la frontera, donde hay muchas comunidades chinas musulmanas y donde hay todo un proceso desde hace un par de décadas de genocidio, donde para justificar ese genocidio se vuelven a designar esas zonas como desérticas. Y hay todo un discurso de son zonas abandonadas, son zonas donde la vida no es posible, aquí no hay poblaciones. Si no hay poblaciones, tú no estás cometiendo ningún crimen.
no sé, lo comento porque es algo que está sucediendo ahora mismo, desde hace un par de años se ha ido encrudeciendo y es uno de los lugares donde se puede ver de una forma muy evidente esto. El otro ejemplo que me parece que es ilustrativo, no tanto de este proceso, sino también de la riqueza que puede tener esas zonas que se llaman desérticas, está en el Sáhara Occidental, que es una antigua colonia española que ahora mismo desde 1975 está ocupada por Marruecos. Está en una situación de ocupación bastante similar a la de Palestina, aunque se habla muchísimo menos del Sáhara Occidental que de Palestina. Y en 2010, a finales de 2010, en otoño de 2010, hubo una enorme movilización de los saharauis que para protestar por la ocupación marroquí salieron hacia el desierto. Los saharauis es un pueblo fundamentalmente nómada. Sus raíces culturales están en la tradición nómada y en el recorrido por el desierto, por lo que por la abadía, dirían ellos. Y viven en las ciudades desde la colonización española y luego la ocupación marroquí. Entonces, bueno, a finales de 2010 salen hacia el desierto y montan un enorme campamento, que es el campamento de Jamie Thick. Voy a escribirlo aquí. Jamie Thick. Un enorme campamento que se convierte en una... Iba a decir una ciudad, no, es un campamento. Y que está habitado durante un mes, lleno de vida, y es un símbolo de protesta, reivindicando la libertad del pueblo saharaui. Está durante un mes hasta que a finales me parece que es noviembre de 2010, los militares marroquíes lo bombardean y, bueno, es una cuestión bastante dramática, hay muchas víctimas civiles. Y lo traigo a coalición porque varios expertos o personas que estoy pensando particularmente en Noam Chomsky porque hizo unas declaraciones en televisión que fueron muy, muy importantes, reconocieron este campamento de Jamie Thick como el comienzo de la primavera árabe y luego del movimiento Indignados en España y del movimiento Occupy, ocupar las calles, movimientos, toda esa ola que hubo durante 2010 de salir a la calle, ocupar las plazas como gesto de rebeldía y de ciudadana y como gesto de protesta absoluto. Y me parece que es muy significativo que empezase, algunas personas lo leen así, que toda esta ola empieza en Jamie Thick. Empieza con un pueblo que no se va a las plazas, porque las plazas están ocupadas, sino que se van a la tierra que les pertenece, que es el desierto, y montan ese campamento. Y crea además un vínculo entre el desierto y la plaza que es muy rico, que es muy interesante, porque al menos a mí me hace plantearme qué son las plazas, qué son las ciudades y de qué otras formas se podría vivir más allá de la ciudad. O sea, vivimos después ya en la modernidad del siglo XIX, se construye la imagen de la metrópolis como el lugar moderno, como el lugar de la vida y del desarrollo, a espaldas y a beneficio de los ámbitos rurales. Entonces, a la hora de construir las ciudades y decir, vamos a pensar otras formas de vida posible, replantear la figura del desierto, que sería algo así como lo más contrario, el opuesto absoluto de la ciudad, según la mirada occidental moderna, es muy, muy interesante y muy, muy enriquecedor. Y no sé qué tal, voy bien de tiempo, no sé si hay preguntas, a veces vale, guay. Bueno, estamos como en una fase también de este proyecto de certificación. Va a ser un proyecto largo. Como os comentaba antes, idealmente ahora mismo estaríamos teniendo residencias de artistas, porque me interesa mezclar estas como diferentes formas de tratar estas cuestiones y de tratar la investigación, donde hay una parte de relato, hay una parte teórica, pero hay otra parte de relacional y que se hace desde el hacer. Esta parte se tiene que retrasar, la del hacer, la haremos más adelante o la haremos a través del podcast. Así que lo siento, me voy a centrar más en la parte teórica, que es también como la que he estado trabajando más.
Y es una parte también muy necesaria para deconstruir esta idea de desierto y de cómo el desierto nunca está vacío. Se designan zonas como desérticas porque hay unos intereses que extraer de ahí. Una mirada extractivista que capitaliza a la naturaleza para sacarle beneficio. Y esta producción, perdón, esta producción puede ser agrícola, puede ser ganadera, minera, energética o simbólica. O sea, ejemplos, volviendo a Patagonia, tenemos el ejemplo de ganadera, con todas esas primeras plantaciones, perdón, todos esos campos para extraer lana para la industria textil inglesa. Tenemos ahora la energética y la minera, cuando Benetton, no sé si vende o alquila tierras para extraer petróleo o gas. Aquí, perdón si digo algo raro, tendría que mirar mis notas para estar seguro de esto. Pero aparte, estas extracciones, la ganadera o la agrícola o la minera, son como las más obvias. Pero hay otro tipo de extracción que no es tan obvia, que es la extracción simbólica y la extracción a través del turismo. Que es más compleja, pero también es más interesante para entender cómo funciona el desierto. Porque cuando digo simbólica, pienso, por ejemplo, en los campos, en los parques naturales, en la función que tiene designar algunas zonas como parques naturales, como zonas protegidas, en la construcción simbólica de la nación. Creo que, bueno, en Argentina tenéis muchísimos parques naturales muy impresionantes. Y no hay que olvidar la extracción simbólica que se hace de ellos. En España hay un caso muy interesante que no sería tanto un desierto, pero sí es una zona que está en proceso de desertificar, que está en Huelva, al sur, al lado en la costa atlántica, al sur de España. Y es una zona muy pequeña donde se junta una zona de plantaciones de invernaderos, de plantación intensiva, que además la mano de obra que hay es sobre todo mujeres que vienen de Marruecos y que vienen en un estatus alegal, donde se les permite entrar pero no tienen estatus ciudadano. Es una situación muy compleja que están denunciando de muchas organizaciones porque es un pseudo esclavismo y se está utilizando la tierra de una forma abusiva, monocultivos muy bestias y muy agresivos para llevar comida hacia el norte. Y tienes pegado, literalmente pegado, hace unos meses estuve haciendo un reportaje de fotos de dónde se tocan los invernaderos con el Parque Natural de Doñana. El Parque Natural de Doñana es una de las regiones protegidas, naturales de España, que se preservan, entre comillas, como para preservar la naturaleza primigenia española, y se presentan así como una naturaleza virginal, sin ser manchada por la mano humana, cuando realmente hay una tecnología detrás muy sofisticada que trabaja para que el parque natural esté perfecto. O sea, hay un caso que me parece que ilustra muy bien esto, que cuando vas por la carretera hacia los invernaderos, y además es una carretera donde en estos meses, bueno, ahora no por la cuestión de la pandemia, pero normalmente en estos meses, en primavera, la primavera de aquí, te encuentras a muchas mujeres marroquíes haciendo autostop, son las que trabajan en los invernaderos. Y bueno, vas por esa carretera y hay varios puentes que pasas por debajo, y estos puentes son unos puentes un poco raros, que son los puentes de linces. Los linces son unos animales, unos felinos preciosos que están en peligro de extinción, y para que estén en perfecto estado y estén muy bien conservados, hay como poquísimos linces, están muy contados y muy vigilados y todo esto, han construido unos enormes puentes que cruzan la autopista, unos puentes que simulan el paraje natural, para que el lince no note que nada le disturba. Entonces, hay como esta contradicción de una tecnología y una infraestructura muy elaborada para no tocar la naturaleza. En realidad es una tecnología muy complicada y muy elaborada para compensar lo que están haciendo los invernaderos.
lo que está haciendo la ganadería, la agricultura agresiva, la agricultura del monocultivo. Y bueno, es aquí como uno de los puntos que también es como muy interesante de mirar, porque desde un punto de vista más de la creación plástica, de la creación artística, de lo que estamos hablando es de la percepción del paisaje y la percepción de la naturaleza, que es como, bueno, es uno de los grandes temas del arte y de la creación. Y, y es ahí donde el, entre comillas o sin comillas, el proyecto político de desertificación cultural y el proyecto estético se tocan en cómo trabajamos la representación y la percepción del paisaje para, para plantearnos estas cuestiones y para poder reaccionar de una forma diferente a lo que está sucediendo entre las políticas neoliberales, el cambio climático y la violencia colonial histórica hacia zonas rurales. Esto que acabo de decir sería un poco como, así como la almendra de todo el proyecto concentrado en pocas palabras. Em, ¿puedo seguir? Tengo como, me puedo enrollar bastante. No sé si vamos bien de tiempo. Sí, sí, estamos muy bien de tiempo. Vale, y se oye bien, ¿no? Sí, perfecto. Vale, pues entonces me pongo a hablar del turismo. Eh, porque en esta pregunta de cómo se experimenta el paisaje, cómo reaccionamos a él, cómo lo sentimos, que es una pregunta estética, es la pregunta de la sensibilidad, cómo lo sentimos, nos encontramos el turismo. Y el turismo ha sido el mecanismo principal que desde la modernidad, desde finales del siglo XIX, ha controlado la forma de relacionarnos con el afuera de la ciudad, de relacionarnos con la naturaleza, con las playas, con el mar, con los puentes para linces, con el desierto, con la naturaleza, con el afuera de la ciudad. Y aquí, perdón si me pongo un poco técnico, pero es necesario como hablar del turismo como una herramienta biopolítica. Biopolítica es este término que plantea el filósofo francés Michel Foucault para hablar de cómo el poder gestiona los cuerpos y gestiona las vidas. Y el turismo es eso lo que hace. Es como que regula de unas formas determinadas lo que sin turismo sería tiempo libre para plantear una forma muy concreta de cómo se experimenta la naturaleza. Por un lado actúa hacia el turista, que ya no va al campo y pasea y va a un sitio sin más, sino que va a un sitio designado como espacio turístico, donde hay una serie de actividades particulares, restaurantes, visitas a museos o monumentos, la playa. La playa es como el sitio, la antonomasia del turismo. Donde se nota más cómo los cuerpos están ahí ajustados a una forma particular de relacionarse con el paisaje y con otros cuerpos. Efectivamente, como dice Silvana, turismo extractivo. Pero también el turismo, o sea, por un lado eso es como lo que hace hacia el turista, pero por otro lado está lo que el turismo hace hacia las zonas turísticas y hacia las poblaciones de las zonas turísticas. Por un lado, hay una cuestión extractiva que, perdón si el ejemplo es como muy español, pero en España se ha vivido mucho con la burbuja del ladrillo, que durante la década, década de 2000, perdón, me quedo en blanco, 2000, de los 2000, sería como hasta la 2008, hubo una construcción salvaje y una construcción salvaje que ocupaban parajes naturales, bueno, todo el negocio del ladrillo, todo el negocio de la construcción. Pero por otro lado también se rompen formas de vida. En Extremadura, donde estamos, desde hace un par de años, se está protestando, se está mucho contra el deterioro de los medios de transporte. Hay muchas coñas con el tren, porque
el sistema de trenes de Extremadura funciona fatal y, bueno, yo creo que ahora mismo está totalmente paralizado, pero como de atrasos infinitos y demás. Y hace unos meses se vendió la empresa pública de autobuses, pasó a manos privadas y se cortaron un montón de rutas que comunicaban pequeños pueblos. Esto lo que produce, al final, es que haya un deterioro de una red rural, una red de pueblos que se mueven gracias al transporte público y que los habitantes se vayan como hacia pueblos más grandes que se convierten en pequeñas ciudades y que están dedicados o sostenidos fundamentalmente por una economía extractiva. Extractiva, como decía antes, extractiva en el sentido de agricultura, ganadería, minería o turismo, como estaba diciendo. Y esto lo que produce es que los pueblos dejan como de ser pueblos y se convierten casi en estaciones de servicio, donde paras, casi en barrios dormitorios, pero donde la vida rural la forma de vida rural se pierde. Es un proceso que es un neologismo raro y feo, pero llaman es ruralización. Estoy viendo un poco los comentarios que estáis diciendo por el chat y sí, o sea, es que de lo que estoy hablando son cosas que se pueden estudiar como en lugares muy concretos para entender cómo funcionan, pero son procesos que se dan en todo el mundo y se dan en todo el mundo en diferentes medidas porque son procesos dentro del pensamiento y las políticas extractivas coloniales y neocoloniales. También hablando del turismo, el turismo es también como el sistema que reactualiza la idea del explorador, del conquistador, que te permite ir más allá, siempre un paso más allá. Y un poco con desertificación cultural, lo que estamos intentando es buscar otros imaginarios y analizar estas cosas para ver cómo se desmontan. Hay un proyecto que hicimos hace un año más o menos en Sevilla. Invitamos a una artista que se llama Solange Jacob, una artista peruana, bueno, con la que llevamos trabajando un tiempo. Hablo en plural porque digo desde la plataforma MAL, desde esta plataforma que utilizo para hacer proyectos con otros artistas. Y le invitamos a hacer un proyecto en el Archivo de Indias. El Archivo de Indias es un gran archivo que está en Sevilla y que se construyó en el siglo XVIII. Bueno, se construyó antes, pero se convirtió en un archivo en el siglo XVIII para albergar todos los documentos relativos con el comercio con las Indias, con el comercio con América. Esto está en Sevilla porque Sevilla durante varios siglos es el puerto oficial de la corona española para negociar, para relacionarse con América. Entonces, todo pasaba por Sevilla. Y bueno, entonces cuando se convierte en archivo, realmente se convierte en ese archivo y se acumulan ahí todos los documentos para escribir una historia de América. Una historia de América escrita desde Sevilla, desde la corona española. Una historia colonial de América. Es una estrategia de propaganda. Una estrategia de propaganda contra el imperio español, perdón, contra el imperio británico para mantener la hegemonía española, una hegemonía que se estaba discutiendo en aquellos momentos y utilizar la construcción de la historia como una herramienta de poder. Y cosas de la vida, desde hace bastantes años ya no es un archivo, ahora es un monumento que lo van a visitar turistas. El edificio es muy bonito y donde se hacen exposiciones y donde, casualidades de la vida, el año pasado, por estas fechas, o un poco más tarde, julio, no sé exactamente cuándo, se estaba inaugurando una exposición que se llamaba El viaje más largo, una exposición muy grande sobre Magallanes y la primera circunvalación en la Tierra. El primer viaje que le lleva a Patagonia, que le lleva a descubrir, con comillas, el estrecho de Magallanes y que parte de Sevilla y volvió a Sevilla después de dar toda la vuelta al mundo. Y era muy interesante, era muy tremendo cómo estábamos en 2019
eran los 500 años de este viaje y teníamos a los reyes de España, que siempre da un poco de vergüenza decirlo, lo de que todavía tenemos monarquía aquí, inaugurando una exposición profundamente propagandística sobre el viaje más largo, sobre el ir más allá de las fronteras. Era una exposición donde se veía muy bien como esta cosa de la necesidad de la modernidad colonial de construir una frontera para cruzarla. Construir un desierto, eso es un desierto, para conquistarlo. Era una exposición que empezaba con un carácter como más histórico sobre el viaje de Magallanes tal, y acababa hablando de Marte y de la Luna y de los proyectos para colonizar Marte. Y bueno, todo este discurso que se está dando ahora desde espacios de poder, desde SpaceX, desde Elon Musk, bueno, toda esta gente que sigue hablando de colonización, solamente que ahora es el espacio. No es tan importante el si se va a colonizar el espacio o no. Ahí cada uno puede tener la opinión que quiera. Lo que es relevante es cómo el discurso se mantiene. Y bueno, cuento todo esto porque hicimos una acción con Solange, con esta artista muy bonita. Os pasaré luego el vídeo, las imágenes. Bueno, perdón, no os pasé el vídeo porque no lo tenemos, os pasaré el audio, porque fue a la puerta y cantó una canción. Y le cantó una canción que os dejaré. Creo que la encuentro dentro de nada. Bueno, una canción muy potente que le canta al archivo y le dice: Minga soy y no me compadezcas. Y comento esto porque este tipo de gestos poéticos y también muy contundentes son como los que a mí me interesa trabajar y el tipo de proyectos que me interesan hacer desde Mal. Os voy a pasar el enlace. Realmente es el enlace donde están varios de los materiales que hemos hecho desde Mal. Y el primero de ellos se llama Solange Jacobs, Leyenda Negra. Y bueno, es un podcast donde Solange habla de este proyecto y canta. Y canta muy bien aparte. También es curioso, os paso este podcast porque el podcast la verdad es que es un formato que a mí me gusta mucho, mucho trabajar. Es como un formato menor dentro del mundo del arte contemporáneo. O sea, yo qué sé, vas a un museo y ves cuadros, ves esculturas, instalaciones, no ves podcasts, no ves programas de radio. Pero que me interesa mucho porque permite otras cosas, permite como más el diálogo, hacer proyectos colectivos y también plantea un tipo de experiencia con la práctica artística o la práctica estética más íntima. O sea, te pones los cascos y sientes que estás hablando con una persona y te puede hablar así. Y hay como una relación física corporal que me interesa. Por eso, en Desertificación Cultural, una de las cosas que vamos a hacer en septiembre será sacar estos talleres, estas conversaciones que estamos haciendo en formato de podcast. Y bueno, quería comentarlo antes, se me ha pasado, era comentar un poco el tipo de talleres o el tipo de conversaciones que estamos haciendo ahora mismo. Hoy hemos tenido, por ejemplo, a Ciro Santos, que es un colega de aquí, de los Santos de Maimona, de mi pueblo, y que junto con otras personas tiene un proyecto de recuperar una antigua cementera, una antigua fábrica y convertirla en un espacio colectivo, un espacio de creación donde, bueno, tienen un programa de radio también y hacen muchas actividades. Y es un ejemplo de proyectos que replantean qué hacer con las ruinas de la modernidad, qué hacer con una cementera. Pero también hemos tenido, por ejemplo, a Saray Pérez Castilla, que es una artista fantástica que ha hecho un proyecto muy interesante, que sigue trabajando en este proyecto, un proyecto sobre el Sáhara Occidental, en colaboración con bastantes grupos de saharauis, sobre la memoria del paisaje y cómo el paisaje es casi siempre desde la visión occidental es algo que se ve, que está ahí fuera. Entonces ella trabaja con conversaciones, con relatos que va grabando y con objetos de cerámica para hablar del paisaje con otros tipos de percepciones, donde el paisaje ya no es el afuera, lo que lo ves en la distancia, sino algo con lo que te relacionas. Y hemos tenido también a María Petecuca, que es una investigadora muy fantástica. Yo soy muy fan suyo.
y que tiene un proyecto que se llama Artes del Colapso, donde reflexiona sobre cómo reaccionar a... La cita, es una cita muy bonita, es aprender a vivir y morir en un planeta dañado. Y es un proyecto que utiliza estrategias de ciencia ficción, de narración colectiva, de inventar relatos desde una ciencia ficción ecofeminista para imaginar cómo reaccionar y cómo responder a este planeta dañado en el que estamos. Y bueno, la semana que viene tendremos a Kekena, a quien seguramente mucha gente que esté aquí conozca, a Kekena Corbalán y Agustín Iglesias. Preguntan por el chat cómo se llama esta artista. Saray Pérez Castilla es la que comento de Paisajes Invisibles, este proyecto sobre el Sáhara, y María Petecuca es la investigadora que tiene el proyecto Artes del Colapso. Y el otro se llama Siro y el proyecto se llama La Fábrica de Toda la Vida. Escrito como lo estoy escribiendo, que está escrito como todo junto. Y con K. Y bueno, eso que decía, la semana que viene tendremos a Agustín Iglesias, que es un dramaturgo que trabaja, un defensor de también unas estructuras teatrales y culturales no centralizadas, y a Kekena, y será una sesión muy intensa para hablar de más en concreto de cómo responder a el desierto cultural neoliberal con estructuras no centralizadas, con procesos de descentralizamiento. Proyectos que, bueno, en el contexto argentino sería proyectos federales, perdón, no sé cómo sería. Y bueno, también tendremos a dos investigadores, Nancy Garín, chilena, y Antoine Silvestre, que tienen un proyecto que se llama Espectros del Urbano, súper interesante también, que reflexionan sobre cómo lo urbano como un modo de vida, como un pensamiento que piensa todo el mundo desde las ciudades y donde te encuentres, pues lo que estábamos diciendo antes, enormes zonas desérticas para extraer minerales, para construir ciudades, o enormes zonas de mares de plástico, de invernaderos, para sacar comida con la que alimentar a las metrópolis. Y bueno, más adelante en otras de las sesiones tendremos otros artistas como Silvana, que está por aquí, Silvana Torres, o Huesos de Obsidiana, que es un colectivo mexicano que trabajan desde la comida y trabajan recuperando tradiciones y recetas antiguas, olvidadas, semi-olvidadas o menores, y trabajan desde el alimento buscando los alimentos que han cruzado de un lugar a otro. Tiene un proyecto que se llama Del Mayab al Sáhara, donde trabajan con condimentos, y qué lazos, qué vínculos hay desde zonas desérticas de México y zonas desérticas del norte de África. Y hacen proyectos muy, muy bellos. Trabajan también, ellos creo que no utilizan la palabra performance, porque lo que crean más son como situaciones de compartir alimentos. También trabajan los poderes mágicos que hay detrás de algunos alimentos, creando rituales de adivinación a través de la comida, y rituales de percepción. Y también invitaremos, bueno, tendremos a la Asociación Sambrona, que es una asociación de un pueblecito, Alburquerque, que está en Extremadura, y que tienen otro proyecto de residencias. También queríamos utilizar de certificación cultural un poco para señalar los muchos proyectos culturales que están haciendo cosas fascinantes y que quizá es difícil que estén como en el punto de mira desde los grandes centros del arte. Aunque bueno, desde los grandes centros del arte también hay como toda una corriente muy interesante que pone atención en proyectos que no están sucediendo en Nueva York, Londres o Hong Kong. Y me quedo así como un poco en blanco. Voy a mirar un segundo el chat. Claro, aquí comentan en el chat el concepto de tierra de nadie, que es precisamente lo que se está jugando cuando se habla de desiertos. Eh, y bueno, un poco lo que planteamos con este proyecto no es tanto. Es una cosa que me gusta mucho, que no es como invitar a una serie de expertos
y hacer una mesa redonda nos cuentan lo que saben, sino más invitar a personas que algunos son profesionales de un campo o profesionales de otro campo, para hablarnos de experiencias concretas. Y, y lo que intentamos no es como definir qué es el desierto o definir qué es la desertificación cultural, sino más bien como invitar como a gente, personas de contextos muy diferentes y con experiencias muy diferentes, donde, por ejemplo, en el caso de Sarai, esta artista, habla del desierto y habla con los saharauis y habla de la riqueza vital que hay en el desierto. En el caso, creo, de Agustín Iglesias, la semana que viene, vamos a hablar del desierto neoliberal, del efecto que el neoliberalismo produce a nivel cultural, del desierto cultural. Y no pretendemos como buscar una definición, sino cruzar muchas experiencias muy diferentes para tener una perspectiva caleidoscópica, una perspectiva de imágenes a veces contrarias, de conceptos contradictorios, pero que abre posibilidades. De hecho, llevo como un año ya con el desierto, la desertificación cultural, y cuanto más avanza, menos claro está lo que es la desertificación y más rico es y más funciona como motor para pensar, para hacer cosas y reflexionar. Eh, son las 12 aquí. Yo puedo seguir, pero me paro así un poquito porque... No, no te queríamos cortar porque estábamos escuchando todo lo que nos estabas contando. A mí me parece súper interesante el proyecto. Sí hay una pregunta que la tengo así como, ¿cómo hacen para evitar, digamos, a ver, te lo explico desde por ahí la experiencia, ¿no? Cuando yo soy docente y trabajo en contextos por ahí más vulnerables, me cuesta mucho a la hora de trabajar, que Alejandra dice, la gentrificación también es un modo de desertificación, perdón. Me cuesta mucho a la hora de trabajar no tener una postura de superioridad en relación a la cultura en la cual me estoy incorporando, ¿no? O sea, considerar que mis hábitos no son los correctos, mejor dicho, son los correctos y que los del otro están mal. La pregunta es cómo hacen para evitar el colonialismo a la hora de analizar otra cultura, ¿no? Estamos ante una situación en la cual ya está impuesta la palabra desierto en determinados contextos. ¿Cómo haces para no ubicarte vos desde un lugar europeo, central, ante este tipo de proyectos? Eso es uno de los kits de la cuestión. Y es una de las grandes dificultades. Esa es la empresa decolonial, es el objetivo. Es un poco también el objetivo que se plantea de certificación, buscar herramientas y estructuras que permitan cuestionar eso. Y hay que decirlo claramente, o sea, no lo conseguimos. No es fácil y no lo vamos a conseguir porque nos lo propongamos y porque yo tenga un discurso súper guay, crítico y diga varias cosas malas contra la modernidad europea. No es suficiente. Es un proyecto a muy largo plazo y que cuesta mucho hacer porque es de un análisis permanente de nuestros propios hábitos, de cómo nos comportamos y hacemos continuamente. Yo intento ser cuidadoso en la medida de lo posible y una cosa que me parece fundamental es incluir otras voces. Siempre. No siempre se consigue, no siempre es fácil. Hoy, por ejemplo, con Sarai, es una artista magnífica, con quien además llevo trabajando mucho tiempo y me parecía importante que estuviera, y ella lleva mucho tiempo como conversando en torno a la certificación, era importante que estuviera. Pero cuando estaba haciendo la presentación, que ha sido muy, muy buena y muy brillante, estaba pensando, joroba, de nuevo no hay un saharaui hablando del Sáhara. También tengo que decir que, bueno, yo he hecho bastantes proyectos relacionados con el Sáhara Occidental y siempre he sido bastante cuidadoso. De hecho, la primera vez que fui a Argentina fue precisamente a hacer una exposición sobre el Sáhara Occidental, una exposición que se llama Melfas y que hicimos en el Museo de Arte Contemporáneo del Sur, un pequeño museo que está en Lanús.
Y donde, bueno, siempre intentamos que haya mucha presencia, bueno, no es hablar por otros y dar la voz, sino que otras personas tengan su propia voz y ya la tienen. No es tanto un proceso de dar la voz, sino de escucha. Pero bueno, digo que es un proceso como en permanente proceso porque, por ejemplo, hoy me estaba criticando, estaba pensando, sería fantástico que hubiera invitado a otro artista saharaui para dar esa contraparte. Por otro lado, bueno, hablo mucho de Patagonia y una de las razones por las que hablo es porque Silvana es una de las personas invitadas y espero que sea ella quien hable más. O sea, es, veo aquí que apuntan, sí, con Marina Curchi hicimos aquella exposición, porque Marina fue una artista que viajó al Sáhara en un proyecto que estuve curando allí. Es un proceso, es un proceso y creo que también solo se puede realizar este proceso si partimos de analizar las estructuras coloniales racistas que llevamos dentro y no nos situamos como en un lugar, en un pedestal limpio en el que digo, bueno, yo soy un blanco europeo, pero yo ya me he hecho mis 3 cursillos de colonialidad y ya estoy curado de espanto y ya no voy a cometer más pecados. No, o sea, son estructuras y privilegios que están muy interiorizados y que lo vamos a seguir replicando. O sea, creo que la única forma de hacer algo realmente útil es permanentemente cuestionarlos y seguir haciendo estos proyectos intentando que las voces sean plurales. No sé si te he contestado o me he Sí, andado muy sí. por las No, ramas. Sí. es que en realidad lo planteo también como para seguirlo pensando. Digo, las cuarencharlas surgen del mismo objetivo, ¿no? Descentralizar, federalizar, convertir en una pluralidad de voces. Y una de las cosas que me pareció interesante, por eso te lo traje, porque cuando te escuchaba, hay algo que siempre me pasa a mí también en la práctica de la investigación, que tiene que ver con, bueno, cuáles son las voces autorizadas. En una de las 40 charlas estaba Andrea Hitt hablando del arte de Chaco y contaba, bueno, esta situación de tener que dar clases de arte argentino y el arte argentino es arte porteño, de Buenos Aires, no, de la ciudad de Buenos Aires. Entonces ella decía, no, yo tengo que hablar de arte de Chaco porque soy chaqueña y porque esto es arte de Chaco y punto, como que no hay mucha. Y ahí está la otra cuestión que decís, bueno, ¿a qué fuentes acudo? ¿A dónde voy? Porque después finalmente te encontrás con una situación de que cualquier fuente que vos quieras utilizar sigue correspondiendo con esta misma idea central. Entonces, ¿entendés a lo que voy? Por eso es la pregunta. No es una interpelación, estamos creo que Sí, todos en sí. el mismo proceso, sino es como, bueno, interpelémonos juntos a ver qué es lo que nos pasa con esto, cómo encontrar las fuentes. Para mí el Sahara es un tema, de hecho hoy escuchaba todo lo que decían, es apasionante porque es un mundo, creo que tiene las mismas características que Marte para mí, ¿no? Es completamente desconocido y es Pero también hay sumamente vida en Marte. interesante. Claro, y empieza a tener como colores y matices. Hoy sacaban la Tierra, el color de la Tierra, yo dije rojo, ¿qué? ¿What? Porque claro, hay otras facetas. Yo, que soy de Argentina, que tenemos nuestros propios procesos de desertificación, para mí eso es desierto también. Entonces creo que el aprendizaje es más grande, no sé si me entendés, no como interpelación, sino como, todo Sí. lo que tenemos que deconstruir. Sí, has comentado al principio ahora de las fuentes o cómo acudir, cómo encontrar esto. Y hay una cosa que comenta Foucault, el filósofo, que a mí me gusta mucho porque es el gran filósofo. Y en un momento, no sé, en una entrevista comenta que todo su conocimiento viene del dedo gordo del pie. Y de pronto dice esto como, sí, hay que leer, hay que estudiar y demás, pero es importante poner ese dedo en la tierra y la experiencia. Y para mí es muy importante andar. Es como muy básico, pero leo mucho, estudio mucho, pero hay que andar. Y hay que andar y encontrarse con cosas. Y es necesario, para mí al menos, cuando quiero hablar de una zona, cuando me interesa algo, yo que sé, hace año y medio, de pronto empecé a obsesionarme un poco con el estrecho de Magallanes, porque se estaba preparando las celebraciones del 500 aniversario, 500 centenario,
en Sevilla y yo le estaba dando muchas vueltas y era como, necesito trabajar con esto, es como algo que me urge, que me pinza, que quiero reaccionar a esto. La única solución que hay es vete a la Patagonia. Vete a la Patagonia y conoce realmente, o sea, sí, infórmate, estudia lo que quieras, pero hay que ir. Y hay que ir intentando evitar la postura del turista. Y el turista se define sobre todo porque el turista es alguien que viaja pensando que va a volver. Y es alguien que además como que va tachando, chic, chic, chic. O sea, si tú vas a visitar Roma y ves la Capilla Sixtina, el año que viene te vas a París a ver la Torre Eiffel. No vuelves a la Capilla Sixtina y te pasas 2 meses ahí. Para mí es muy importante romper eso y sí, volver a un sitio y volver y volver y volver. Y de hecho, ahora mismo creo que debería estar volviendo a Patagonia. He tenido que retrasar el viaje por COVID y por esta pandemia. Pero es necesario crear nuestros propios ritmos, romper los ritmos marcados desde la producción capitalista y desde el mercado de arte que exigen la urgencia, la producción continua, la oferta, la novedad y utilizar también la práctica artística. Digo la práctica artística porque yo defiendo que organizar estos encuentros, hacer estos podcasts, tener, joder, las cuarencharlas, son proyectos artísticos. O sea, entonces, la importancia de estos proyectos artísticos está también en su capacidad para crear ritmos, crear experiencias particulares de percepción del tiempo que permitan crear otros nuevos hábitos, otras formas de relacionarnos. Voy a, perdón, mirar aquí un poco el chat. Se están volviendo Bueno. sumamente ricos los comentarios. ¿Para qué? Sí, es como de pronto ha habido como muchos, sí. Sí. Tengo que parar un segundo. Es que todo lo que no vivimos, con todos los sentidos, es distante, como fuera de la tierra, como ese lugar que no podemos llegar, dice Marina. Silvia Maldini dice, y muy bueno esto de salirnos de la argentinidad por un rato, sentirnos hermanes por el mundo. Guada Piquete dice, gracias José, realmente una mirada que mueve muchísimo, alucinante, que me mueve, perdón, muchísimo, alucinante. Bueno, Marina vuelve a reforzar que sí, se sale de uno cuando se anda tal cual, ¿no? Y esta cuestión de compartir la cultura a la cual uno se pliega, ¿no? Esta cuestión de ir a conseguir el McDonald's más cercano para comer lo mismo de siempre. Voy a la Capilla Sixtina, después como en el McDonald's, y después voy a la Torre Eiffel, y después como en el McDonald's, y sigue siendo como todo el mismo consumo. Sí. Un segundo, voy a por una cosa. Sí, sí. Mientras tanto yo voy leyendo los comentarios. Claudia dice, y es parte del proceso de despatriarcar la mirada y cuestionarse, mirar sin imperialismos, ir y ver sin la imposición de cómo nos enseñaron a ver. Silvana dice, sentir los territorios, Silvania Torres, de quien estábamos hablando, Patagonia, sentir los territorios es contrario a la actitud extractiva. Las cuarencharlas nos invitan a afectarnos con el territorio y les que lo habitamos. Y Ana Calviño dice, siempre movilizante escucharte, José, me encantaría estar en el bolsillo de tu mochila inquieta. Perdón, me he levantado un momento porque no sé quién ha comentado aquí lo de despatriarcar y me he acordado de que tenía aquí un libro que lo tengo abandonado y que quería comentarlo. Es un libro de María Galindo, activista feminista del colectivo Mujeres Creando, y el libro se llama A despatriarcar y es una tontería, pero lo tengo aquí en mi montaña de libros pendientes. La verdad es que no lo he leído, es como lo haré pronto. Pero llevo un par de días que lo veo y leo ese A despatriarcar y cada vez me sonaba más la canción A desalambrar. A desalambrar, a desalambrar. Y creo que ahí hay ese proceso de desalambrar que a mí me chocó tanto cuando estábamos por ahí, por las afueras de Río Gallegos y veías las alambradas como enormes en un territorio bellísimo, salvaje, feliz y de pronto con esa especie de cicatrices. Y se hace tan urgente ese desalambrar, ese acabar con esa propiedad privada y volver a unas tierras, unos conceptos de comunalidad, una urgencia, un comunismo por necesidad, si se me permite. Y estaba viendo este A despatriarcar y es que son procesos parejos.
porque no sé si lo he comentado suficiente, pero en este proceso de desdesertificación partimos también de una óptica totalmente feminista, porque la mirada que construye la naturaleza como un sujeto del que poder extraer, la mirada que construye la frontera del desierto como un lugar que conquistar, es una mirada patriarcal. Es una mirada patriarcal que se ha dedicado a cerrar tierras y extraer de ellas valor. Em, Hay eh, seguramente gente que esté por aquí conozca o haya leído bastante a... eh, em, ay, estoy cansado aquí, se me ha ido. Calibán y la bruja, de Silvia Federici, que es esta magnífica persona, un ser humano increíble, donde en el Calibán y la bruja habla de cómo el proceso, cómo el final del feudalismo, hay todo un proceso de privatización de las tierras comunales, de las tierras que pertenecían al pueblo, las tierras como el bosque, donde ibas a talar la leña para llevarla, pero no era de tu propiedad, era propiedad de todo el mundo y por lo tanto todo el mundo tenía la obligación de cuidarlo. Y cómo al final del feudalismo hay todo un proceso de privatización de estas tierras, que es el que da desde el marxismo se ha leído como el proceso a partir del cual empieza la acumulación originaria, la acumulación del capital, y que Silvia Federici plantea, en el momento en que no hay tierras comunales, no hay tierras comunes, es necesario que haya un nuevo territorio que sea común, que sea de todos. Y ese es el momento en el que el patriarcado capitalista toma forma, porque el nuevo territorio que va a ser común es el cuerpo de la mujer. Y yo hoy estaba leyendo a un autor que lo recomiendo bastante, que es ahora escribo por el chat, Javier García Fernández, que es un historiador muy joven y muy brillante de aquí de España, que hace toda una lectura desde la teoría decolonial, desde el feminismo de Silvia Federici, por ejemplo, de Andalucía y de Extremadura, de la tierra del sur de Europa. Y habla de cómo este proceso de privatización de las tierras se da, no, tradicionalmente como el marxismo más académico lo lee como que esto se da en Inglaterra y en los pueblos germánicos en el siglo XVI. Perdón si me vuelvo muy teórico ahora, voy a pasar por esto muy, muy rápido. Y aquí lo que plantean es que este es un proceso que se da en el sur de la península ibérica durante las guerras de Al-Ándalus, durante lo que en España durante tanto tiempo se ha llamado la Reconquista. Unas guerras santas bendecidas por el Papa para acabar con el moro, con el infiel. Y es muy interesante que haga esta lectura porque lo que plantea es que es en ese proceso en el que hay por primera vez una privatización de las tierras comunales, que además está dando una zona de conquista, en una zona donde es sobre todo población masculina. Yo cuando estaba en Patagonia es como que veía muchas similitudes, porque este proceso de conquista se da de forma igual en muchas zonas y se sigue dando, como antes comentaba, en China, por ejemplo. Pero al hacer esta reflexión de cómo esto se da en el sur de la península ibérica, en el norte de África, ves que este proceso de conquista capitalista es paralelo a un proceso de racialización y un proceso de racismo europeo. Esto quizás como una nota que a muy poca gente le interese o que le parezca relevante, pero a mí me parece como muy, muy importante para entender que el capitalismo y la cuestión de la privatización de tierras comunales y la expropiación son procesos que están totalmente atados a cuestiones de racismo y a cuestiones de violencia racial o racializada. Lo comento como simplemente porque es como muy importante señalarlo y entender que hay como toda una cadena muy larga que la podemos rastrear como hace este hombre Javier García Fernández a los siglos XII, a los siglos XIII, XIV en España y que se proyecta hacia el Caribe con las primeras fases de la colonización que se extiende por todo el mundo y que se sigue produciendo en los procesos de expropiación y los procesos de violencia hacia la tierra. Hay un comentario muy interesante de Silvana que te dice: el ecofeminismo plantea la violación de las mujeres como el trato que se le da De a la las tierra, perdón. sí, la violación de la tierra, perdón,
como el trato que se le da a las mujeres, observando que las actividades extractivas vienen acompañadas de los recreos para los trabajadores. Ujú. Claro, Claro, la violación de la tierra y las mujeres tienen el mismo lugar. Eso me dice, es lo mismo. sí. Claro, en conversaciones muy interesantes el año pasado en Río Gallegos, veíamos cómo, por ejemplo, minería y prostitución son dos caras de la misma moneda. O sea, el caso de la prostitución en Río Gallegos y cómo está tan relacionada con la industria minera no se da de forma anecdótica, sino que es lo mismo. Una cosa se prolonga hacia otra. Y es muy interesante entender estas comunicaciones para poder reaccionar contra ellas. Tal cual. Silvana te da un dato más que es muy importante. No es prostitución, es trata también. Es zona de destino de trata, claro. Sí. Sí. Súper interesante no pensarlo. No que pase, pero sí poder pensarlo, poder acabar un poquito Sí. estas estructuras que tenemos. Antes de que se me pase y que me vaya con otras cosas, comentar que dos cosas. Por un lado, que si queréis cómo seguir toda esta información, en la página de Mal, la que he compartido antes, que es nosomosmal.com, ahí lo vamos subiendo y es como un archivo vivo que se irá enriqueciendo. Y luego un poco de promo, si nos seguís por Instagram, tanto Mal como Sala Guirigay o Guirigay, ahí vamos actualizando todo. Y lo comento también porque la idea es que continuar todo esto. El taller ha sido un éxito, se llenó las plazas en, en 3 días, así que estamos pensando en hacer otras ediciones o plantear otros talleres. Y bueno, queremos recuperar el proyecto de las residencias para artistas. Por comentar esto de los talleres, aprovecho para... Bueno, me voy a callar un momento. Y voy Romina a Tejeda te escribir pide esto. si podés pasar los datos de Instagram y página en el chat. Sí. Acabo de pasar la Y página. ahí está pasando. Guirigay, que es, aparte, es la sede de la compañía de teatro Guirigay, que es una compañía de teatro fantástica y magnífica. Maldita Cultura, lo vuelvo a pasar, para que lo sigáis también, que es una revista cultural donde vamos a ir escribiendo los resúmenes de las sesiones y compartiendo otras informaciones. Y de Insta no lo tengo aquí, pero lo busco en un momento. Mientras tanto, yo le voy contestando a Cris, que está preguntando la charla de Quequena por dónde va. La charla de Quequena está dentro de los talleres, dentro del taller que se está haciendo, que son varias semanas, son 4 semanas. ¿No? No me equivoco. 4 Sí, semanas de son 4 taller semanas, 4 lunes. que, bueno, hicieron la inscripción previa, se completó el cupo, así que prontamente van a tener que sacar una segunda edición del taller porque ya se está preguntando. Sí, tenemos un montón. Acabo de compartirle el Instagram de Teatro Guirigay y de No Somos Mal. Sí, y la verdad es que me da un poco de rabia cuando tengo que escribirle a alguien y decirle, no, lo siento, sé que quieres participar y que sería fantástico y que sería tan fácil como que te mande el link y participas. Pero esta idea de hacerlos cerrados también era como ahora que te estamos haciendo tantos eventos online, por intentar al menos crear un poquito de comunidad. Va a ser un proyecto pequeño, 4 semanas, 4 encuentros, pero al menos si cerramos un grupito, primero, que es, y aparte no vamos a grabar, bueno, estamos grabando los encuentros, pero para usarlos, no para compartirlos. Le da como un carácter más especial al encuentro y le da más importancia el estar físicamente ahí. Y aparte nos permite ir compartiendo información, mandando otros comentarios o durante evento y evento utilizar el correo electrónico para seguir trabajando y pensando. Adriana te pregunta cuántos son el grupo madre, si hay un grupo madre. El grupo madre de Mal es prácticamente yo solo, con unas 4 o 5 personas que orbitan alrededor.
Desde el Teatro Guirigay hay 3 personas fijas y otras, o sea, y no sé, es difícil decirlo, cuál es el grupo madre. Que también es interesante eso, no sé. Las personas que participan en desertificación en estas jornadas son personas, algunas las acabamos de invitar por primera vez y va a ser la primera vez que colaboramos, pero a mí me gusta hacer proyectos, colaboraciones de largo recorrido. También un poco por huir de la dinámica de la galería o el Museo de Arte Contemporáneo, que hace una exposición con un artista, una mega exposición, y cuando termina dice, bueno, adiós, y paso a otro artista. A mí me gusta crear como este tipo de estructuras que permitan tener diálogos largos y desarrollados. Desde Mal, por eso montamos Mal, la verdad. Era por tener una estructura que nos permita invitar a un artista a hacer una exposición, y un año más tarde invitar a participar en una colectiva y luego hacer un podcast, porque desde Mal también hemos estado haciendo podcast. Permite hacer diálogos, porque la creación y la investigación tienen tiempos propios, que no son el tiempo de las temporadas de los negocios y las temporadas en las que el museo, el Guggenheim de turno, necesita sacar catálogos para tener ventas. La creación tiene otros tiempos que a veces son rápidos, que a veces son explosivos, pero que casi siempre necesitan un tiempo calmo y de respirar y de escuchar. También así es como definimos, o como yo intento definir, las residencias que nos interesan hacer. No son residencias tanto de producción, de hecho son más residencias de no hacer nada. Por poner un ejemplo, hace un año hicimos una residencia en Sevilla con Azahara Cerezo, que es una artista estupenda. Voy a escribir por aquí rápido. Es una Cerezo. Y básicamente estuvo 2 meses en Sevilla. Al final hicimos una pequeña exposición, pero en la exposición presentamos trabajos que tenía de antes y utilizó esos 2 meses para reflexionar, estudiar, estar, vivir y en principio no hacer nada. Al final de estos periodos siempre salen cosas y de aquello, bueno, salió una exposición grande en otro sitio que estamos preparando ahora, y ahora va a volver a hacer otra residencia, Zahara, donde va a producir, pero era importante como que aquella primera residencia fueran 2 meses sin presión de producir algo, sino también como 2 meses para poder estar. Y plantear que desde los tiempos muertos, desde los tiempos del descanso, son necesarios para la creación y para la imaginación. No sé si esto es compartido o si eso. Y ahí te están poniendo, eso es revolucionario, no producir. También la construcción de la división del tiempo entre productivo y no productivo, ¿no? Habría que analizarla. Yo siempre me lo pregunto. ¿Qué es lo que pasa con esto del tiempo productivo, el tiempo no productivo? ¿Qué es productivo? ¿Qué no es productivo? Ana Calviño dice, acá luchamos por la expropiación de una mega empresa para hacer justicia con los pequeños proveedores estafados y el Estado estafado, Vicentín, ¿no? Y el neoliberalismo toca las cacerolas en los barrios de diferentes ciudades. A desalambrar sería un buen proyecto. Silvana Aller le dice desalambrar el pensamiento. Tener un tiempo por fuera del capitalismo. Tener un tiempo por fuera del capitalismo. Voy a aprovechar ahora que no hay nadie escuchando para comentar que un proyecto que estamos preparando, que todavía está en muy fase previa, no debería hablar de él, pero sería como la segunda parte del taller, que precisamente mira hacia el tiempo y mira hacia no solo la decolonización del espacio, del territorio, sino la decolonización del tiempo. Hay un colectivo de artistas, es una pareja, se llaman Black Quantum Futurists. Aquí no estoy escribiendo, aquí sí. No sé escribir. Black Quantum Futurists, que estaba trabajando como en esta empresa y trabajan como desde la necesidad de romper estructuras temporales acumulativas, progresistas, lineales, donde solo se mira hacia adelante y marcadas por la idea de
del progreso moderno que siempre avanza y crear otro tipo de experiencias. Ellas trabajan mucho con la música y con textos que se musifican. Una de ellas es rapera, la otra hace spoken word, esto en lo que es, bueno, trabajan como mucho desde la voz y desde los ritmos para buscar otros tipos de percepciones. Y esto no es nada nuevo, o sea, las notas sobre el concepto de historia de Benjamin es como el texto fundamental sobre el que necesitamos trabajar, que plantea otros tiempos, otras temporalidades no capitalistas o que se alternan al capitalismo. Y hay un punto que tiene mucha relación con la desertificación, que de nuevo para explicarlo creo que voy a volver a Patagonia. A mí me chocó un montón, bueno, tampoco me chocó tanto porque hay casos así similares en muchos sitios, pero cómo la empresa científica occidental, los antropólogos y etnógrafos, desde finales del 19 hay como una obsesión, una necesidad de registrar los últimos pueblos indígenas. Entonces se recorren a miles de sitios para documentar a el último, no voy a decir nombres, pero como los últimos, y se fotografían. Y hay esa necesidad como de documentar lo último, como una necesidad de, sí, estamos reconociendo que la modernidad tiene cosas negativas y ha habido un genocidio, pero aquí estamos nosotros marcando las fases de la historia y diciendo, nosotros marcamos que aquí esto es el final. Y bueno, desde hace mucho tiempo, desde pueblos originarios, se lucha contra esto y se cuestiona, no sé, creo que hace un par de años el gobierno chileno reconocía el genocidio, no sé si reconocían como el genocidio hacia los pueblos mapuches y reconocían como que no había mapuches, los pueblos mapuches decían, oye, no, estamos aquí. O sea, reconoce el genocidio, pero no eres tú el único agente que puede marcar el final de algo. Entonces, esto también es muy interesante porque como cuestionarnos esta necesidad como de marcar el primero, el último, en plan, el primer explorador que cruzó el Sáhara. Bueno, había otras personas antes que vivían allí, pero también lo discutíamos el otro día en torno a un músico de música electrónica de los años 50, 60, egipcio, que ha sido muy desconocido durante mucho tiempo y que a raíz de un proyecto que se ha hecho desde Xavi, un proyecto en Berlín, se ha recuperado y es un músico magnífico. Y ha habido todo como un discurso que decía, no, hemos encontrado como el primer músico electrónico, como de música electrónica, y el primer músico africano de música electrónica. Y las curadoras que estaban trabajando con su archivo hacían unos comentarios muy interesantes de necesitamos deconstruir eso, o sea, necesitamos no decir que es el primero, porque eso lo único que hace es reforzar la idea de que hay una cronología, de que hay un primero, de que hay un segundo, de que hay una cronología lineal. Y en realidad los procesos de creación, y aquí ya no hablo de arte, sino hablo de cultura, de vida, están atravesados por ríos subterráneos, por rizomas, por influencias de uno a otro, se dan procesos simultáneos, cosas que desaparecen y aparecen. Que eso también cuestiona qué es lo contemporáneo. Ahora mismo es que a mí me parece como tan relevante escuchar la música de Black Quantum Futurist y, en plan, hace 2 días sacaron su último disco o su último single y leerla con Benjamin, que está muerto. Hace un año, hace un siglo. Es necesario como hacer estos cruces y cuestionar qué es lo contemporáneo. No sé si esto es como ya muy enrevesado. Aquí son las 12:30 de la noche, Sí. así que quizás estoy como enredándome yo solo. No, igual está interesante cómo se va desplegando el pensamiento. A mí me parece importante leer este comentario que hizo Silvana, que dice los descendientes estamos vivos, ¿no? Estamos... Claudia Esperanza dice, ese modo de mirar, incluso la etnografía cinematográfica, no deja de ser una mirada occidental. Bueno, sí. A ver, Sil, bueno, vas a tener que desarrollar un poquito más. No hay los descendientes, estamos vivos, no hay descendientes. No, me parece que hay todavía un pueblo vivo. Que por ahí está precisamente el punto ese, ¿no? En haber puesto un final. Bueno, igual ya vamos a tener oportunidad de que Silvana venga acá y cuente
un poco más sobre su trabajo y sobre su experiencia y sobre su pueblo también. José, te queremos agradecer mucho, me parece que ya siendo las 12:35 de la noche, te podemos dejar ir. Muchas gracias por haber participado en la cuarencharla. Yo voy a, mientras charlo con vos lo último, voy a activar todos los micrófonos. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Yo estoy muy feliz de estar por aquí. Si alguien tiene preguntas, cosas, he soltado mucho name dropping, he empezado a decir así como muchos nombres, me podéis escribir por Facebook, correo, Instagram y yo estoy encantado de estar aquí. Aparte, estoy muchas veces de público y de pronto es un honor estar hablando. Ahí está. Bueno, perdón, estaba tratando de cortar todas las